Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México para continuar con el curso anual y específicamente en la década de 1960. El día de hoy tenemos al doctor Héctor Fix Fierro, quien nos va a hablar sobre el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y las reformas a la Constitución que se llevaron a cabo dentro de este periodo. En nombre de la titular de este instituto, de la doctora Patricia Galeana, le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente, el doctor Héctor Fix Fierro. Aunque ya todos lo conocemos, de todos modos me permitiré leer una semblanza curricular. Es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó el Máster Internacional en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, País Vasco, España, y doctor en Derecho por la Universidad de Bremen, Alemania, desde 1991. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el área de Sociología del Derecho, de la cual ha sido coordinador desde el año 2000 y también fue titular de este instituto por 2 periodos. Las líneas de investigación sobre las que ha publicado más de una docena de artículos en revistas y libros editados por diversas instituciones académicas son Derecho Constitucional y Sociología del Derecho. Actualmente imparte la cátedra en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Universidad Veracruzana, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el Colegio de México, entre otras instituciones educativas. Entre algunas de sus publicaciones destacamos La evolución de la organización político-constitucional de México, en coordinación con el doctor Diego Valadez, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto reordenado y consolidado, que es un estudio académico publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También en colaboración con el doctor Sergio López Ayón, la modernización del sistema jurídico en el periodo 1970 en el año 2000, y también es autor de una obra que hemos publicado como parte de la Biblioteca Constitucional, Es voluntad del pueblo mexicano, una introducción ciudadana a la Constitución. Entonces, el día de hoy también pueden aprovechar que está el doctor Fix Fierro para que puedan adquirir este libro en la librería, porque aquí el doctor lo que nos hace es una exposición de la Constitución a partir del artículo 40 de nuestra Constitución, que es el que indica que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. A través de esos principios, el doctor Fix Fierro, y de una forma muy accesible, nos dice qué es lo que contiene sus 136 artículos de la Constitución, un libro que le recomendamos, que forma parte de la Biblioteca Constitucional y que además se encuentra también para su consulta y descarga gratuita en el portal tanto del Centenario de la Constitución como el del INER. Sin más, yo les doy nuevamente la bienvenida al doctor Fix Fierro y lo dejo en el uso de la voz. Muy buenas tardes, muchísimas gracias al maestro Francisco Burgoa por la presentación y por el comercial. También quiero agradecer a la doctora Patricia Galeana, la directora general de este instituto, la invitación. La verdad es que pues la doctora Galeana todo el tiempo me está invitando a superarme, ¿verdad? A meterme en temas nuevos, en camisa de 11 varas. Ahora resulta que soy casi historiador de periodos de gobierno de los años 60, aunque de hecho yo nací todavía en el periodo del presidente López Mateos. Bien, pues yo creo que para todo mundo la vinculación más obvia del gobierno del presidente Díaz Ordaz pues es con el movimiento estudiantil de 1968 y la trágica matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, ¿no? Yo creo que esa es la conexión inmediata que todo mundo hace de su gobierno. ¿Alguien sabe de algún otro acontecimiento o algún otro hecho importante del gobierno del presidente Díaz Ordaz, o todo se reduce a estos hechos del 2 de octubre? ¿Perdón? Pero eso ya fue con el presidente Echeverría. Nuestro límite temporal es el 30 de noviembre de 1970. Todo lo que haya pasado después ya no fue culpa del presidente Díaz Ordaz. Tratado de Tlatelolco, vamos a hablar del, perdón.
las Olimpiadas de 1968. Muy bien, bueno, ya van saliendo más cosas. Entonces vean ustedes que el sexenio del presidente Díaz Ordaz pues no fue nada más la matanza de Tlatelolco, sino que pasaron otras muchas cosas, y al final pues nos queda una visión mucho más matizada. No fue todo blanco ni negro, sino pues hubo muchas cuestiones importantes, y sobre todo pues fue un periodo difícil, pero yo creo que ya todos los periodos de gobierno son difíciles. Sí, también el movimiento, sí, también el movimiento médico. Así es. Fíjese, bueno, pues eso también es cierto, eso también ocurrió. Bien, yo quisiera entonces presentar lo que se me ha pedido por grandes áreas, ¿no? Vamos a hablar de la economía, de las relaciones exteriores, de la política y obviamente también de la obra constitucional y legislativa del presidente Díaz Ordaz. Pero antes de pasar a eso, creo que no estaría mal recordar algunos datos biográficos del presidente Díaz Ordaz, que nació en San Andrés Chalchicomula, hoy Ciudad Cerdán, la verdad no sé exactamente dónde está, el 12 de marzo de 1911, esto es en el estado de Puebla, y falleció en la Ciudad de México el 15 de julio de 1979, es decir, una edad todavía relativamente joven, a los 68 años. Pues tuvo una infancia difícil por razón del movimiento de la Revolución y por razones económicas, pero finalmente logró recibirse de abogado y empezó a ejercer la profesión en distintas funciones en el Poder Judicial, en la Procuraduría, fue juez penal, estuvo en la Junta de Conciliación y Arbitraje y fue también magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Puebla. Y en algún momento se relacionó con el general Maximino Ávila Camacho, que era hermano del presidente Manuel Ávila Camacho y quien fue su impulsor en la carrera política. Fue también vicerrector de la Universidad de Puebla y después secretario general de gobierno. Y ahí empezó ya su carrera en la política federal, fue diputado federal en 1943 por el primer distrito del estado de Puebla, después fue senador. En 1952, cuando inició su gobierno el presidente Ruiz Cortines, lo nombraron director general jurídico de la Secretaría de Gobernación y después oficial mayor. En 1958, con el presidente López Mateos, fue secretario de Gobernación los 6 años de su periodo y finalmente el Partido Revolucionario Institucional lo hizo su candidato a la presidencia para el sexenio 1964-1970. Y finalmente todavía tuvo otra aparición en la escena pública en 1977, cuando México restableció relaciones diplomáticas con el Reino de España. En abril de ese año el presidente López Portillo lo nombró embajador, el primer embajador de México en España. Y esto, pues como ustedes supondrán o quizá recordarán, pues generó muchas críticas, muchas polémicas, de manera que el presidente Díaz Ordaz renunció a este cargo al poco tiempo y 2 años después falleció aquí en la Ciudad de México. Bueno, entonces simplemente un pequeño recordatorio de sus datos biográficos y su trayectoria política hasta ocupar la presidencia de la República. Bien, vamos entonces a hablar de algunas de las circunstancias de su gobierno, de su sexenio. Y aquí recordamos lo que dijo algún autor, no estoy seguro si fue don Daniel Cosío Villegas o alguien así, que con un poco de ironía dijo que en México la vida se medía por el sistema métrico sexenal. Y entonces con eso quería decir que realmente cada 6 años era como si se volviera a inventar todo y los periodos históricos pues de alguna manera estaban muy ligados a quien había ocupado la presidencia en ese periodo. Bien. Desde el punto de vista de la economía, el
el periodo del presidente Díaz Ordaz forma parte de ese periodo que se ha etiquetado como el milagro económico mexicano, ¿no? Y el milagro económico mexicano fue un periodo de más de 20 años, es decir, más o menos desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta casi el año 1970, donde el país pues tuvo un crecimiento económico muy importante, en promedio 6% anual. Esto es algo de lo que ya nada más podemos soñar, con una inflación de menos del 3% anual, con un crecimiento de los salarios reales, con una balanza comercial positiva y un tipo de cambio estable, ¿no? Fue la época del dólar a 12.50, que fue un tipo de cambio que se fijó en 1954 y duró hasta 1976, al final del periodo del presidente Echeverría. Por supuesto que el crecimiento económico pues, realmente pues, influyó en el surgimiento de una clase media, impulsó los procesos de creación de crecimiento de las zonas urbanas y todo lo que esto trae consigo, pero por supuesto pues no se resolvió el problema fundamental del país, que es la desigualdad y la pobreza de una parte importante de la población. Sin embargo, pues ahora un poquito vemos esos tiempos con alguna nostalgia, porque a pesar de todo pues fue un periodo económicamente sostenido y en lo posible equilibrado. El presidente Díaz Ordaz pues era un hombre austero, muy preocupado por el gasto y porque se cuidaran los recursos, y en ese sentido él promovió la continuidad de la política económica, ratificando al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al licenciado Antonio Ortiz Mena, ¿no? Que representante del llamado desarrollo estabilizador, pero realmente lo que era pues es reconocerle a la Secretaría de Hacienda una cierta autonomía en el manejo de la economía, y ya más tarde los presidentes decidieron que la política económica se tenía que manejar de manera más directa por la presidencia. Sin embargo, a pesar de estos buenos datos económicos, parece que fue una época difícil también. Era difícil encontrar financiamiento para los proyectos de desarrollo. El gobierno tenía dificultades, como los ha tenido yo creo que en casi toda la historia mexicana, para aumentar los ingresos vía los impuestos, y se decidió en su momento pues que el Estado debería invertir más. Se aumentó la inversión pública, aumentó la intervención del Estado en la economía por la vía de las empresas del Estado, se reavivó, se reforzó el reparto agrario. Parece que hubo un reparto importante de muchos millones de hectáreas. Probablemente pues ya no fueron las mejores tierras para repartir, pero bueno, fue también una época donde también donde el campo fue todavía muy productivo y de alguna manera con una balanza comercial agropecuaria positiva, es decir, que se exportaban productos agrícolas más de lo que se importaba. También esto ayudó a subsidiar la industrialización del país, ¿no? Dar apoyos a la industria, que en ese momento estaba protegida. Es la época de la llamada sustitución de importaciones, es decir, que se trata de que se produzcan en el país los productos que podrían también importarse, y esto implica crear barreras para la importación. Bueno, todo eso cambiaría 20 años después, pero en ese momento esa era la política económica que seguía el país. Quizá podríamos agregar, aunque no es algo que estrictamente tuviera un aspecto económico, pero fue también en el gobierno del presidente Díaz Ordaz que se inauguraron las dos primeras líneas del sistema de transporte colectivo, el metro, en la Ciudad de México, ¿no? Con apoyo y tecnología francesa. Y bueno, vaya que si ahora la Ciudad de México necesita el metro, ¿no? Se inauguraron las dos primeras líneas. Entonces, pues esto fue muy a grandes rasgos el panorama económico. Pasemos a ver ahora un poquito el tema de las relaciones exteriores. Y aquí hay que recordar
que todo el gobierno del presidente Díaz Ordaz se da en el contexto de la llamada Guerra Fría. La Guerra Fría pues era un conflicto, obviamente no abiertamente bélico, pues por poder, por dominación, por influencia en todo el mundo entre los Estados Unidos y sus aliados y la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y sus aliados, ¿no? Y claro, cada una de estas potencias pues tenía una zona de influencia, digamos que más o menos la otra potencia reconocía, pero eso no impedía que de repente trataran ahí de influir, ¿no? Todo el mundo estaba claro que lo que era el continente americano, América Latina, pues era parte de la zona de influencia de los Estados Unidos, pero sabemos que la Revolución Cubana pues también vino a generar cierta inestabilidad en el continente, ¿no? Fidel Castro, mientras estuvo luchando por derrocar a Batista, que era el dictador en turno, dijo que él no era comunista, no tenía nada que ver con el comunismo. En 1961, apenas 2 años después de tomar La Habana, dijo que sí, que la revolución era comunista, y obviamente esto generó ya una reacción inmediata por parte de los Estados Unidos. Primero, pues el intento fracasado de invasión de algunos cubanos exiliados que tenían apoyo de la CIA en Bahía de Cochinos, y luego en 1962 la famosa crisis de los misiles, ¿no? Los rusos mandaron unos barcos con misiles para estacionar en Cuba y el gobierno norteamericano pues vio eso con muy malos ojos, y la verdad es que fue un momento en que el mundo estuvo realmente al borde de algo más grave. Pero bueno, al final negociaron y llegaron a un acuerdo, aunque parece que Fidel no se quedó tan contento. Bien. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos pues dejó muy en claro a todos los gobiernos del continente que no se iban a tolerar más revoluciones. En 1965, por ejemplo, los Marines invadieron República Dominicana, y en algunos otros países pues hubo golpes de Estado militares, ¿no? Con una clara línea anticomunista, como en Brasil, ¿no? En México hay quien dice que el presidente Díaz Ordaz era un feroz anticomunista. Yo la verdad no lo sé. Él mismo dijo en alguna ocasión que él no veía viable en México una revolución socialista o comunista, pero sí tenían pues preocupación, vamos a decir, que pudiera haber movimientos en México que pues generaran una inestabilidad. Y lo cierto es que el triunfo de la Revolución Cubana sí le dio más beligerancia a la izquierda y a los grupos de izquierda en México, ¿no? Nada más hay que recordar, por ejemplo, que en 1962, me parece, se formó un Frente de Liberación Nacional, y ya el título del frente pues es todo un programa, y en él participó de manera muy prominente el general Lázaro Cárdenas, que había sido presidente en los años 30, y yo creo que eso al gobierno mexicano le generó mucha preocupación. Al final el general Cárdenas no rompió con el PRI, pero pues sí, esto tuvo muchas consecuencias. Y entonces, pues yo creo que la idea del presidente Díaz Ordaz era pues acabar, digamos, con los conflictos o los movimientos antes de que aquello se volviera una cosa incontrolable, ¿no? Sin embargo, me encontré yo ayer leyendo un trabajo de la profesora Soledad Loaesa sobre el gobierno del presidente Díaz Ordaz, que en 1968, si mal no recuerdo, el presidente Díaz Ordaz invitó a dialogar con él al Comité Central del Partido Comunista Mexicano. Yo creo que los miembros del Partido Comunista han estado muy sorprendidos, ¿no?, de que el presidente los llamara y de alguna manera pues los reconociera. Era reconocer que el Partido Comunista, fuera lo que fuera, era una fuerza política real y existente en el país. Aunque parece que la
La entrevista y el diálogo pues no llegaron a mucho, porque creo que en el momento que le empezaron a decir que los presos políticos, el presidente dijo muy tajantemente que en México no había presos políticos, y a partir de ahí pues ya el diálogo fue digamos menos abierto, pero me pareció interesante. Significa que el presidente Díaz Ordaz pues no era alguien que estuviera totalmente cerrado a reconocer pues que había que avanzar políticamente, y de eso diremos algo más adelante. Entonces, el gobierno pues estaba en una posición políticamente difícil, como lo ha estado siempre en sus relaciones con los Estados Unidos, ¿no? Por un lado, pues no puede haber un enfrentamiento abierto o directo con el gobierno de los Estados Unidos, pero por el otro lado, pues tampoco es cuestión de entregarse, ¿verdad?, así sin ninguna condición, sino que el gobierno mexicano pues siempre ha tratado de mantener una cierta autonomía, una cierta independencia, y en la política exterior, al menos en esa época, esto era muy claro, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que México votó en contra de la expulsión de Cuba de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y fue el único país que mantuvo relaciones con su gobierno durante todo este periodo. Se mencionó aquí el Tratado de Tlatelolco. El Tratado de Tlatelolco es un tratado que impulsó el gobierno del presidente Díaz Ordaz, y de manera específica lo impulsó el embajador Alfonso García Robles, al que después le dieron Premio Nobel de la Paz en 1982 por este tratado. ¿Qué es el Tratado de Tlatelolco? Es un tratado para la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe. Después de la crisis de los misiles, pues el resto del continente dijo: aquí no queremos pues que al haber la posibilidad de armas nucleares, pues nos convirtamos también en un campo de batalla. Entonces, este tratado se firmó justamente en la Ciudad de México en 1967 y entró en vigor en 1969 y sigue estando vigente. Y creó un organismo internacional, la OPANAL, Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina, que tuvo su sede justamente aquí en nuestro país, ¿no? Creo que también dentro del campo de las relaciones exteriores podemos mencionar estos dos eventos que ya también se dijeron, y que tenían el propósito de mostrar, diríamos, cuáles eran los resultados del milagro mexicano al mundo, ¿no? De alguna manera hacer propaganda, hacer visible los avances y los progresos que había tenido el país. El primero pues fueron los 19º Juegos Olímpicos de verano, que se realizaron aquí en México a partir del 12 de octubre de 1968. Parece que el presidente Díaz Ordaz no estaba muy convencido de realizar los Juegos Olímpicos, que fue una decisión que se tomó desde el gobierno anterior, en parte porque esto implicaba pues un gasto importante para el gobierno. E incluso, no sé si ustedes sepan, pero la tenencia de automóviles, ¿sí?, el impuesto ¿no?, que ya en muchos lados se eliminó o se ha subsidiado, se creó con el propósito limitado de financiar los Juegos Olímpicos de 1968. Yo personalmente creo que es un error haber quitado ese impuesto, pero bueno, el origen está justamente en los Juegos Olímpicos. Y el presidente Díaz Ordaz, al iniciar su gobierno, hizo consultas y consideró seriamente si no era mejor no realizar los Juegos, cancelarlos justamente por esta razón. Pero finalmente decidió que no, que México quedaría muy mal y que pues no era, justamente la idea era lo contrario. Y creo que fueron unos juegos espléndidos, ¿no? Yo estaba chico, todavía recuerdo algo, tenía en mi habitación estos pósters psicodélicos que le hacían a uno los ojos dar vueltas, ¿no? Muy interesantes. Creo que ahora hace poco los revivieron para alguna otra cosa, el diseño. Y pues fueron unos juegos espléndidamente organizados. Nada más que el movimiento de 68 tuvo algo que ver con los juegos en este sentido. En algún momento los líderes del movimiento, pues los más exaltados, digamos, que estaban con la idea de la revolución y no sé qué, pues dijeron que los Juegos Olímpicos, yo creo que eso le prendió las alarmas muy fuertemente al gobierno, ¿no?
porque tuvieron miedo de que fuera a haber un boicot o que fuera a haber disturbios justamente al inicio. Y yo creo que eso precipitó de alguna manera también los hechos del 2 de octubre, ¿no? 10 días antes del inicio de las Olimpiadas, pues fue que se dieron estos hechos. Bueno. Y el segundo fue la Copa Mundial, la 9ª Copa Mundial de fútbol en 1970, que también fue un campeonato espléndido, ¿no? Aquel Brasil-Italia con Pelé, que ganaron la Copa por tercera vez. En fin, ¿quién puede olvidar eso? Si no lo vivió, seguro ya lo vio después en la tele. Pero parece ser que, bueno, no sé si eso se oyó en la televisión, pero al presidente hubo una rechifla y un rechazo muy grande, como ocurrió también en 1986 cuando se realizó el segundo campeonato mundial en la época del presidente de la Madrid. Entonces, pues desde ese punto de vista, esos dos eventos creo que sí presentaron a México ante el mundo pues como una nación en desarrollo, en progreso, claro, con sus problemas, ¿no? Pero en el caso de las Olimpiadas, creo que era la primera vez que un país del tercer mundo, del llamado tercer mundo, organizaba unas Olimpiadas, ¿no? Y lo hizo pues de una manera que todavía recordamos. Bien. Pasemos ahora al campo de la política, y aquí sí la cosa se pone más complicada, ¿no? Yo creo que no hay ninguna duda de que era un gobierno autoritario, ¿no? Ya lo venía haciendo desde tiempo atrás, era un régimen claramente autoritario que utilizó la represión para terminar con conflictos y con cuestionamientos a la autoridad del Estado. Yo creo, sin ser psicólogo, pero creo que el presidente Díaz Ordaz tenía una cierta obsesión por el orden y por el respeto a la autoridad del presidente, ¿no? ¿Por qué? Porque creo yo que la visión que se tenía del Estado en ese momento es que el Estado era supremo, que el Estado estaba por encima de los intereses particulares, que el Estado encarnaba el interés y la independencia de la nación, la soberanía, y dentro del Estado pues la figura central era el presidente. Entonces el presidente pues era como una encarnación de la nación y era alguien que pues por su mera presencia pues de alguna manera exigía y demandaba respeto, y claramente el presidente Díaz Ordaz pues no tenía mucha tolerancia con los cuestionamientos, ¿no? Hay varias anécdotas ayer estaba yo viendo unos videos de Enrique Krause, el historiador, justamente sobre Díaz Ordaz, y ponen el ejemplo de un periódico que cambió por error los encabezados de unas fotografías. En una aparecía el presidente en un acto X y en otra salían unos monos del zoológico. Cambiaron los pies de las fotografías y parece que al presidente no le hizo gracia, y al poco tiempo cerró el periódico y los dueños dijeron que pues había sido por ese error, que directamente les habían ordenado cerrar el periódico. Bueno, puede ser. Bueno. ¿Cuáles fueron los principales conflictos del sexenio? Bueno, uno ya se mencionó. Había ya un conflicto con los médicos residentes, los médicos becarios de las instituciones públicas de salud, sus salarios, sus condiciones laborales, que ya venían desde el gobierno anterior, de manera que se le heredaron el conflicto al presidente Díaz Ordaz. Los médicos pues se organizaron, se pusieron en huelga. El presidente López Mateos había despedido a médicos inconformes, llegaron a entrevistarse directamente con el presidente, pero estaba yo viendo el testimonio de uno de ellos ayer, decía pues básicamente el presidente los regañó, hizo ahí algunas concesiones, pero básicamente en algún momento sí se recurrió a la represión, ¿no? Los desalojaron por la fuerza, el ejército, muchos ya no pudieron volver a trabajar en los hospitales públicos. Y pues finalmente es un movimiento que terminó pues de esta manera, ¿no? Luego en 65 hubo disturbios en Morelia por los estudiantes, por parece que el alza de las tarifas del transporte público, pues mandaron el ejército a ocupar la universidad. Un año después ocurrió lo mismo con la Universidad de Sonora.
Y luego, pues por supuesto, viene el movimiento de 1968. Yo creo que no hay necesidad de hacer un recuento de qué es lo que pasó. Fue una cosa que empezó como un disturbio, diríamos, sin mayores consecuencias, una lucha entre una vocacional y una prepa de la UNAM, y después la cosa se fue escalando, y al final pues creo que el gobierno del presidente Díaz Ordaz lo hizo más grande sin necesidad. Bueno, se ocupó por el ejército la ciudad universitaria, y yo creo que en el fondo el presidente Díaz Ordaz no entendió de qué se trataba el conflicto. Y aquí mi interpretación es la siguiente: creo que los estudiantes, los médicos y algunos otros movimientos de esa época pedían algo muy sencillo: que se cumpliera la Constitución. O sea, no eran revolucionarios que estuvieran pensando en la revolución socialista o comunista o lo que fuera. Simplemente ellos decían, bueno, la Constitución dice que tenemos derecho de asociación, de reunión, de huelga, de expresión, eso está consagrado en la Constitución, y creo que el gobierno a eso no tenía respuesta. Y no tenía respuesta porque finalmente el régimen, diríamos, del PRI, pues tenía la Constitución como un símbolo, como un elemento de orgullo, de legitimación. Imagínense ustedes, ¿qué puedo yo responder si realmente dicen, pues eso que tú estás enseñando y promoviendo, pues nada más cúmplelo, ¿no? Creo que algún político de la época dijo que en México lo más revolucionario que se podía hacer era cumplir la Constitución, ¿no? Entonces, yo creo que eso dejó al gobierno realmente sin muchas respuestas legítimas, ¿no? Porque lo obvio pues hubiera sido decir, bueno, pues vamos a dejar que se cumpla la Constitución, ¿no? Aunque a lo mejor su idea era que no, que sí se estaba cumpliendo y simplemente eran grupos que estaban tratando de crear desorden y conflictos, ¿no? Pero al final tan no entendió el gobierno de qué se trataba que pues promovió el crecimiento del conflicto y terminó de la manera trágica que nosotros ya conocemos, ¿no? Sin embargo, les decía yo, el presidente Díaz Ordaz sí se daba cuenta de alguna manera que sí se requerían reformas políticas, que de alguna manera se requería algún tipo de pluralidad, y quizá el problema fue que él no encontraba con quién hablar y cómo resolver los problemas, ¿no? Eso fue algo que finalmente se logró muchísimo después. Simplemente recordar que siendo él secretario de Gobernación, se hizo la reforma de los llamados diputados de partido, ¿no? Una reforma en 1963 que le dio algún espacio un poco mayor a los partidos de oposición en la Cámara de Diputados, porque el PRI se llevaba prácticamente todas las diputaciones. Me parece también que fue durante su gobierno que se llegó a aprobar, me parece, creo que en la Cámara de Diputados, un proyecto para permitir la reelección de los diputados, y que estaba promoviendo el jefe del Partido Acción Nacional, que era el diputado Adolfo Crislip Ibarrola, y sin embargo creo que en el Senado no pasó por alguna razón. Leía yo también que el presidente Díaz Ordaz en principio estuvo de acuerdo con la reforma del PRI que proponía Carlos Madrazo, que finalmente no prosperó, y una cosa que sí ocurrió fue que desde su campaña el presidente Díaz Ordaz prometió la reducción de la edad para votar de 21 a 18 años, y esa reforma sí se aprobó y entró en vigor en 1969. Bueno, entonces vean ustedes que al final no era un conflicto tan claro con los jóvenes por ser jóvenes, sino por ser jóvenes que cuestionaban una autoridad que el presidente pensaba que al país no le convenía cuestionar. Bien. Paso ahora a hablar un poquito de la obra legislativa, ¿sí? En materia de reforma constitucional, pues realmente se hicieron muy pocas reformas. Se hizo alguna reforma para darle algunas facultades a la Comisión Permanente, que es el órgano que está en funciones cuando el Congreso está en receso. En aquella época el Congreso nada más sesionaba una vez al año, de septiembre a diciembre. El resto del año pues tenía que funcionar la Comisión Permanente. Luego en 67 se hizo una reforma importante que tocó 8 artículos de la Constitución en materia de amparo y del Poder Judicial, ¿sí?
El Poder Judicial durante todo el siglo XX pues tuvo el problema del rezago, ¿no? Que tenía demasiados amparos la Suprema Corte y no había manera de resolverlos todos, se empezaban a acumular y cada cierto tiempo pues había que hacer una redistribución de los asuntos para que la Suprema Corte pudiera funcionar. Esta reforma se hizo en la época del presidente Díaz Ordaz. Después la que ya mencioné, la del voto a los jóvenes en 1969, y otras dos reformas importantes o leyes importantes fueron la Ley Federal del Trabajo de 1970, ¿sí? Es una ley que se estuvo discutiendo y preparando durante varios años, creo que incluso fue el presidente López Mateos, que había sido secretario del Trabajo, el que echó a andar esa dinámica, pero finalmente se aprobó y se publicó todavía con el presidente Díaz Ordaz, y que fue una ley que desde el punto de vista del movimiento obrero y sindical pues era una ley favorable y que sigue vigente hasta la época. Y la otra fue la derogación del llamado delito de disolución social, ¿sí? Que era uno de los puntos petitorios del movimiento estudiantil. Este delito era un delito que se puso en el Código Penal en los años 40 en relación con la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente lo que decía, digamos, interpretado desde ese punto de vista, era que, pues, que el que ayudara al enemigo, tratara de socavar el esfuerzo, diríamos, del gobierno mexicano, pues estaba cometiendo un delito, pues no de traición a la patria, pero algo más o menos cercano. Lo terrible del asunto fue que estos delitos se utilizaron también para perseguir la disidencia política, ¿sí? Y a varios de los líderes obreros que finalmente estuvieron en la cárcel, pues los acusaron de esto, no a los del 68, pero sí, por ejemplo, a los ferrocarrileros. En alguno de los informes de gobierno, no sé, creo que el de 68, el presidente Díaz Ordaz, pues sí dijo, ¿no?, que a él le parecía, dio a entender que le parecía que eran unos delitos pues que tenían que estar ahí para proteger al gobierno mexicano, pero si lo que se quería era derogarlos, pues entonces básicamente que le dijeran, ¿no? Y finalmente sí se presentó la iniciativa y se derogaron, me parece que en 1969. Entonces, si bien el presidente Díaz Ordaz a lo mejor no estaba muy de acuerdo con que se quitaran del Código Penal, tampoco lo impidió, ¿no? Al final aceptó que pues había un clima de opinión contrario a estos delitos y finalmente se eliminaron del Código Penal Federal. Bien. ¿Cuál entonces sería el legado político del gobierno del presidente Díaz Ordaz, ¿no? Vistas las cosas a distancia, y si me atrevo a hacer juicios sobre este tema, pues yo diría que realmente entra en crisis el Estado posrevolucionario, ¿no? Este Estado fuerte, esta presidencia pues casi aplastante que se formó desde los años 30, ya en los años 60 entra en crisis, empieza a cuestionar su legitimidad por parte de algunos grupos pues que no tenían cabida en las instituciones corporativas del partido, ¿no? El partido tenía sus tres sectores, el obrero, el campesino y el popular, pero realmente los estudiantes o las clases medias pues no tenían ahí un lugar, ¿no? O los médicos, no había un lugar claro donde ubicarse. Y yo creo que al final se quiebra la supremacía del Estado como único representante del interés común por encima de grupos y partidos, ¿no? Que será este cuestionamiento que el presidente Díaz Ordaz pues se resistía, ¿no? Y da inicio pues una mayor pluralidad. Yo diría que la sociedad creció y le quedó chico el Estado. El Estado no creció, el Estado no evolucionó, la sociedad lo desbordó, ¿sí? Y eso fue algo que se empezó a ver con el gobierno del presidente Díaz Ordaz. Creo que el presidente Echeverría no entendió la lección. El presidente Echeverría pensó que lo que se necesitaba era más presidencialismo, aunque fuera con otras ideas, ¿no? Ganarse a los sectores de la izquierda, el tercer mundo y todo eso que él estuvo promoviendo, pero no aceptar que lo que se necesitaba era empezar a crear instituciones y canales de representación para que las autoridades pudieran en algún momento negociar y dialogar con los movimientos sociales, que es lo que el presidente Díaz Ordaz finalmente no pudo hacer. Pero lo que a mí me parece más importante, y aquí sí hablo como abogado, ¿no? Como alguien que estudió Derecho,
es que se descubre a la institución como un instrumento de cambio. Es decir, ya no era un tema de ideologías revolucionarias o de utopías socialistas o qué sé yo, simplemente decir, por favor cumplan lo que está en la Constitución. La Constitución dice que tengo derecho de tránsito, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de reunión. Bueno, pues no pongan obstáculos, no se vale reprimir por meramente ejercer un derecho, aunque a la autoridad no le guste. Los derechos no están ahí para comodidad de la autoridad, los derechos están ahí porque son un instrumento de los ciudadanos para sus propios propósitos, ¿no? Entonces era un documento ya legítimo y reconocido por el mismo régimen, ¿no? La Constitución de 17 pues era un símbolo, era un hito histórico, y resulta que los ciudadanos lo único que decían es pues también es nuestra y queremos que sencillamente se cumpla. Entonces a mí me parece que se inicia una etapa de cambio político que todavía no ha terminado. Es decir, todas las reformas que le hemos hecho a la Constitución desde entonces, y esto quizá es un poquito paradójico, se han hecho para que se pueda cumplir la Constitución. O sea, ya todo estaba en la Constitución, estaban los derechos políticos, estaban las libertades individuales, incluso hasta derechos sociales, y casi todas las reformas que hemos hecho desde entonces, el único propósito que tienen es de que se pueda cumplir la Constitución, de que se pueda cumplir mejor, y a mí me parece que eso no termina. Entonces, desde ese punto de vista, realmente el periodo del presidente Díaz Ordaz es un quiebre, ¿no? Es como dicen nuestros vecinos, un turning point, un punto de inflexión donde la historia o la trayectoria que llevaba el país pues empieza a cambiar. Ha sido muy difícil entender esto, ¿no? Por parte sobre todo de los gobiernos, pero en algún momento sí lo han entendido y han tomado pues una ruta en alguna medida distinta de la que tomó el presidente Díaz Ordaz, que pues al final creo que él estaba consciente que pagó un precio muy muy alto por las decisiones que tomó, pero hay que reconocer que asumió él esa responsabilidad, aunque no tuvo consecuencias, diríamos, de responsabilidad o de sanción, pero él dijo claramente en el informe de gobierno de 1969 que sobre los hechos del año pasado, no dio más especificación de cuáles hechos, pero todo el mundo sabía cuáles, él asumía la responsabilidad ética, personal, histórica, jurídica, política y no sé qué tantas cosas más, ¿no? Al final, pues, haya él tenido que ver directamente o no con los hechos, finalmente pues entendió que como presidente de la República él no se podía desentender y que eso tenía pues una trascendencia que ya era histórica. Bueno, hasta aquí dejaría yo la presentación del gobierno del presidente Díaz Ordaz. Y quiero terminar leyéndoles unas páginas de las memorias del doctor Héctor Fixamudio, porque tiene un capítulo que habla de los presidentes, los que conoció, sobre los que tenía él alguna opinión, pero hay aquí un episodio que a él le tocó ver con el presidente Díaz Ordaz, y está muy divertido y creo que estaría muy bien para terminar esta exposición. Entonces, si ustedes me permiten, se los voy a leer. El encabezado dice: Gustavo Díaz Ordaz, ceremonia en Palacio Nacional. En septiembre de 1967 recibí, como era costumbre con los directores de nuestra universidad, una invitación para asistir a Palacio Nacional a la ceremonia del grito, que realizan los jefes del Ejecutivo la noche del 15 de septiembre en recuerdo de los héroes de la Independencia. Mi esposa, tal vez por consejo de familiares o amigas, me dijo que deseaba ir a la ceremonia. Si bien yo nunca había asistido, me podía imaginar perfectamente que sería algo engorroso y multitudinario, pero nada pude hacer para desanimarla. Inclusive se compró un vestido de fiesta, lo que no era costumbre en ella, siempre parca en sus adquisiciones. No me quedó más remedio que complacerla debido a la ilusión que tenía, y como sabía que mi amigo, el director de la Facultad de Derecho, don Ernesto Flores Zavala, también tenía intención de asistir, le pregunté si podíamos acompañarlo a él y a su esposa, a lo que accedió con gusto. Vestido con mi mejor traje oscuro, que no tenía muchos, al lado de mi esposa muy elegante con su vestido de gala, y en unión del matrimonio Flores Zavala, que ya tenía experiencia en este tipo de festividades, nos dirigimos a Palacio Nacional provistos de la invitación y el gafete que nos habían enviado.
El primer problema fue el del estacionamiento, pues si bien el acomodo de los automóviles estaba bien organizado por el Estado Mayor Presidencial, quedamos bastante lejos de la puerta por la que debíamos entrar. Frente a ella ya se había formado una larga fila, por lo que tardamos bastante tiempo en entrar en el edificio. Tuvimos que subir por las escaleras al tercer piso, en el cual se concentraban los invitados, una multitud numerosa y diversa, desde diplomáticos hasta líderes obreros, con indumentarias de muchos estilos y clases. Los salones estaban a tal punto atiborrados que apenas nos podíamos mover. La fila para saludar al presidente Díaz Ordaz era interminable. Yo no tenía deseos de hacerlo, debido a los acontecimientos de 1966 que desembocaron en la renuncia del rector Chávez, pero como mi esposa se formó en la fila, no tuve más remedio que hacer otro tanto. Sin embargo, al ver el espectáculo, compadecí al jefe del Ejecutivo, que debe haber terminado con la mano y el brazo inflamados. El presidente saludaba a la mayoría de las personas en la fila, prácticamente sin verlas ni prestarles atención, salvo a algún conocido o a los diplomáticos extranjeros. Recuerdo en estos momentos una situación más bien cómica que se produjo en el desfile de los saludos. Formada en la fila antes que nosotros se encontraba una conocida soprano que ocasionalmente cantaba en las temporadas de ópera en el Palacio de Bellas Artes, acompañada de su señora madre. Al saludar al presidente, esta última asió con firmeza su mano y le dijo que no la soltaría hasta que no le fijara una fecha para una audiencia con él, que ya había solicitado numerosas veces, pero no le habían otorgado. Aun cuando el presidente le dijo que la recibiría en cuanto fuese posible y le pidió que se pusiera en contacto con su secretario particular, la señora le contestó que ya lo había intentado en repetidas ocasiones y que también el secretario era inaccesible. Intervinieron entonces los miembros del Estado Mayor Presidencial, pero por tratarse de una dama no la podían apartar con violencia. Tampoco pudieron convencerla de soltar la mano del Ejecutivo, por lo que el mismo presidente llamó a un ayudante para que atendiera de inmediato a la señora y le fijara ahí mismo fecha y hora para la audiencia. Solo hasta ese momento la señora aceptó apartarse y el desfile de saludadores pudo seguir su curso. La ceremonia del saludo duró un buen rato y después de la misma el presidente, acompañado de su esposa, su familia y sus colaboradores, salió al balcón central de Palacio Nacional, portando la bandera nacional y dirigiéndose a la multitud que abarrotaba la Plaza de la Constitución con ayuda de un potente micrófono, gritó las frases sacramentales de viva a los héroes de la independencia y la libertad del país. Terminados los vítores, yo lo único que deseaba era tomar asiento, pero no había lugar para hacerlo. Nos hicieron pasar a un salón muy grande en cuyo centro estaba una gran mesa sobre la que estaban expuestos muchos platillos de gran calidad, incluyendo paté francés y langosta. Antes de anunciar que podíamos pasar a servirnos los alimentos, los meseros entraron llevando bandejas con bebidas finas como coñac, whisky, champán y otras similares, pero los asistentes se las empezaron a arrebatar sin recato, en ocasiones derramando el contenido y haciendo añicos copas y vasos. No era difícil imaginar lo que iba a ocurrir en cuanto nos dieran permiso para pasar al espléndido buffet. En efecto, en cuanto se anunció que podían servirse los alimentos en los platos que se habían repartido, se produjo una verdadera estampida como la de los búfalos que se ven en las películas del viejo oeste norteamericano. Los invitados, olvidando su educación, su posición diplomática, política o social, se arrebataban los alimentos con las manos. El matrimonio Flores Zavala y el que esto escribe nos hicimos a un lado para que no nos arrollaran, pero mi esposa María Cristina, que no se arredraba ante nada, se coló con mucha habilidad entre aquella multitud desordenada y se las arregló para conseguir en 2 viajes 4 platos, en los cuales trajo algunas viandas ya escasas después del saqueo por los asistentes. Terminó la ceremonia como a las 2 de la madrugada y hasta entonces nos fue posible retirarnos, pero con prudencia, pues la multitud empezó a abandonar el Palacio Nacional ya en forma ordenada bajo la conducción del Estado Mayor Presidencial. Cuando pudimos salir del edificio y dirigirnos al automóvil de don Ernesto, quien en compañía de su esposa tuvo la amabilidad de llevarnos a nuestro domicilio, estábamos todos agotados. A partir de entonces mi esposa quedó convencida de que no era conveniente ni menos aún atractiva la idea de asistir a la ceremonia del 15 de septiembre por la noche a Palacio Nacional. Por decirlo de manera coloquial, quedó curada de espanto.
Por algún tiempo y mientras fui director del instituto me siguieron enviando invitación para asistir al grito, pero yo la ofrecía a alguno de mis colaboradores, ya que para asistir no era necesario identificarse, sino que bastaba con presentar el gafete que venía con la invitación. Algunos de ellos se interesaron por una única vez. Uno de los investigadores, que era soltero y pretendía a una joven, aceptó la invitación en una ocasión, durante la presidencia del licenciado Luis Echeverría. Si bien la ceremonia seguía siendo la misma, no ocurrió lo mismo con el buffet ofrecido a los invitados. En ese periodo de agudo nacionalismo no se servían ya bebidas alcohólicas. El presidente Echeverría era además abstemio, y menos aún extranjeras, sino aguas frescas de sabores, y en lugar de salmón y paté francés se ofrecían tacos, tortas y chilaquiles, pero en cantidad a todas luces insuficiente. Los invitados arrasaron de tal manera con los alimentos y las bebidas que mi colega logró quizá lo contrario de la buena impresión que deseaba dar a su acompañante. Aunque seguí recibiendo las invitaciones después de esta experiencia, ya nadie se interesó en las invitaciones al grito, lo que resulta del todo comprensible. Muchas gracias.